El resumen de 5 números de un conjunto de datos consta del valor mínimo de datos, cuartil 1, la mediana o cuartil 2, cuartil 3 y el valor máximo de datos. Estos 5 valores dividen el conjunto de datos en 4 partes o 4 subintervalos donde cada parte o cada subintervalo contiene el 25% de los valores de datos. Usemos esto para completar las siguientes declaraciones. En general, ¿qué porcentaje de los valores en un conjunto de datos se encuentra en o debajo del primer cuartil? Bueno, aquí está el cuartil 1, y podemos ver el 25% de los valores de datos. Estos valores de datos aquí, se encuentran en el cuartil o por debajo. A continuación, ¿qué porcentaje de valores en el conjunto de datos se encuentra en el tercer cuartil o en el cuartil 3? Bueno, aquí está el cuartil 3. El porcentaje de valores en o por debajo del cuartil 3 serían estos valores de datos aquí, que es del 75%. El 75% de los valores de datos se encuentran en el cuartil 3 o por debajo. Luego, si una muestra consta de 240 puntajes de prueba, ¿cuántos de ellos estarían en el segundo cuartil o debajo de él, o en el cuartil 2, que es la mediana? Bueno, pueden ver que el 50% de los valores de los datos se encuentran en el cuartil 2 o por debajo, lo que significa el 50% de los 240 puntajes de las pruebas estaría en o debajo del segundo cuartil. 50% de 240 es igual a la mitad de 240 o 120. Que también podemos determinar convirtiendo el porcentaje a un decimal y multiplicándolo, lo que nos da 0.5 veces 240, que es 120. Entonces, si una muestra consta de 240 puntajes de prueba, 120 de ellos estarían en o por debajo del segundo cuartil, que nuevamente es la mediana. Y luego, para la última afirmación, si una muestra consta de 2000 puntajes de prueba, ¿cuántos de ellos estarían en el primer cuartil o por encima? Tenemos que tener cuidado aquí porque todas las otras declaraciones involucraron datos que estaba en o debajo de un cuartil específico. Aquí queremos el número de puntajes de las pruebas que están en el cuartil o más. Y aquí está el cuartil 1. Sabemos por la primera declaración. El 25% de los valores de datos son iguales o inferiores al cuartil 1. Lo que significa que el 75% de los valores de los datos deben estar en o sobre el cuartil 1, estos valores de datos aquí. Entonces necesitamos encontrar el 75% de 2000 para responder la pregunta. Que es igual a 0.75 veces 2000, que es igual a 1500. Entonces, si una muestra consta de 2000 puntajes de prueba, 1500 de ellos estarían en o sobre el primer cuartil. Espero que hayas encontrado esto útil.